minutito. Bien, continuamos con el artículo número 5, que nos habla respecto a lo que es la fuente, la prelación normativa y el derecho supletorio. Antes de entrar a lo que es este artículo como tal, voy a hacerles una pequeña comparación, pero para que se pueda entender y puedan comprender lo que significa la prelación normativa, la fuente y el derecho supletorio, ¿ya? ¿Quién manda en su casa? ¿El papá o la mamá? A ver, ¿quién manda en la casa? Ambos. No, no creo que ambos, o sea, ambos mandan, pero siempre hay uno que de repente toma un poquito más la decisión que el otro, o uno tiene el carácter un poquito más fuerte que el otro. El papá. A ver, vamos a empezar. Juan Pablo, ¿quién manda en tu casa? El padre, dice. El papá. Maricruz. El papá, dice. El papá. Denise. El papá, licenciado. El papá. Dayana. La mamá. La mamá. Bianca. Bianca Luna. La mamá, profe. La mamá. Kelly, ¿quién manda en tu casa? La mamá, dice. La mamá. Norma. El papá. El papá. Bueno, si se han dado cuenta, hay el papá y la mamá, ¿no? Alternativamente. ¿Sí? Bien, ¿por qué les he preguntado eso? Porque alguien siempre tiene quizás un poquito más de decisión o más de carácter que va a tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, el papá en algunos casos y la mamá en otros casos. Bien, vamos a suponer en los casos que corresponde el papá y en los casos que corresponde la mamá, toman la decisión y ponen como una norma, ya nos van a poner como una norma y nos dicen, por ejemplo, nos dicen todos van a venir a almorzar a la casa a mediodía. O sea, todos deben almorzar en la casa a mediodía. Es la norma que pone el papá o la mamá dependiendo quién manda, ¿sí? Entonces, estamos poniendo como primera regla, como norma en la casa y dice todos almuerzan a mediodía. ¿Ya? Esa es la norma genérica que ha puesto el papá o la mamá, digamos el papá. ¿Ya? Después viene la mamá y dice, bueno, almorzamos a mediodía, pero el mediodía puede ser desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Entonces, mejor definiremos que todos almorzamos a mediodía, pero el horario de almuerzo va a ser, digamos, no sé, de 12:30 a 13:30, digamos. ¿Ya? Ese es el horario de almuerzo que todos tendrían que estar. Al decir la mamá, el horario de almuerzo es de 12:30 a 13:30, ¿está incumpliendo lo que ha dicho el papá, el superior, si ustedes quieren? ¿Está incumpliendo o no? No. ¿No? No sé. No, porque el papá ha sido genérico y ha dicho todos almuerzan a mediodía. Sí, ha sido bastante genérico. Pues la mamá viene y dice, bueno, puede ser desde las 12 hasta las 2, entonces mejor todos de 12:30 a 1:30. Fíjense, no está cambiando lo que ha dispuesto el papá. Lo que está haciendo es un poco ampliar el concepto del horario, simplemente está definiendo algunos aspectos que sin cambiar lo que dice el papá, está definiendo, ¿sí?
Viene el hermano mayor y dice, bueno, ya está bien, todos venimos a almorzar de 12:30 a 13:30. Normalmente después en jerarquía, cuando no está el papá, la mamá, normalmente es el hermano mayor, ¿verdad? El que define, ¿sí o no? Sí, dice. Sí, generalmente. Entonces dice, ya, vamos a almorzar de 12:30 a 1:30. Pero yo quiero todos los días, digamos, quiero sopa. A mí me gusta la sopa. Yo quiero todos los días una sopita. ¿Sí? Y eso dice el hermano mayor. ¿Está cambiando en algo lo que dice al decir quiero sopa? ¿Está cambiando en algo lo que ha dicho la mamá? No. No. Dice. No. ¿Está cambiando en algo lo que ha dicho el papá? No. No, dice. No, Lisa. No, tampoco. Fíjense, está solamente definiendo un poco más, ¿sí? Después viene el otro hermano y dice, ay, a mí no me gusta la sopa. Pero bueno, ya, ni modo, voy a comer sopa, pero yo quiero segundo. Entonces dice, ok, todos los días va a haber sopa y también va a haber segundo. Y eso dice el hermano del medio. ¿Está cambiando el hermano del medio al decir yo quiero segundo? No, dice. No, no está cambiando, está respetando la sopa. ¿Está cambiando el horario lo que dice la mamá? No, dice. Tampoco. ¿Está cambiando lo que dice el papá? No. Tampoco. ¿Sí? Tampoco está cambiando. Y finalmente viene el hermano menor y dice, ay, yo no quiero sopa y segundo todos los días, yo quiero comer, no sé, un plato especial. Entonces, yo quiero, ya que todos los días ustedes han puesto, yo quiero, los domingos, yo quiero comer, no sé, digamos, de segundo, bueno, hay la sopa, porque eso ha definido el hermano mayor, hay el segundo, pero ese segundo yo quiero que sea todos los domingos, quiero un pique. Y eso lo define el hermano menor. ¿Está cambiando en algo cuando dice yo quiero pique de segundo? No, dice. No, no está cambiando. Ni lo que dice el hermano del medio, ni lo que dice el mayor, ni la mamá, ni el papá. ¿Sí? Un poco esa es la relación ya de lo que es la fuente, la prelación normativa y el derecho supletorio. En materia del área jurídica, más se conoce como la pirámide de Kelsen, ¿ya? La pirámide de Kelsen o lo que es la prelación normativa, donde nos dice que en la cúspide, en la parte superior, está la Constitución Política del Estado, que es la norma madre que todas las otras áreas del derecho deben respetar. ¿Sí? Tiene principios constitucionales que todos, independientemente de qué área es tributaria, aduanera, civil, penal, administrativa, cualquier área, deben respetar esta Constitución Política del Estado. ¿Sí? Después de la Constitución Política del Estado se encuentra lo que son los convenios y tratados internacionales. Obviamente que estos tienen que estar aprobados por el Poder Legislativo. ¿Sí? Todos esos convenios y tratados internacionales que hayan sido aprobados. Después viene, bueno, nuestra norma, que es el Código Tributario. Ya es la norma que viene posteriormente y es el Código Tributario que rige en estructura. ¿Sí? Después vienen las leyes. Después vienen los decretos supremos. Después vienen las resoluciones supremas. Y las demás disposiciones. ¿Sí? Esta es la estructura
o la prelación normativa que nos define el artículo 5 del Código Tributario. Es decir, ninguna disposición del Código Tributario tiene que sobrepasar lo que dice la Constitución Política de Estado o los convenios internacionales. Al tratarse esto de materia tributaria, obviamente que el Código Tributario respeta esta prelación normativa. Yo me voy a ir un poco al ejemplo que hemos puesto, ¿sí? El Código Tributario un poco nos dice, todos almuerzan, lo que ha dicho el papá. Las leyes, la mamá, el horario de almuerzo es de 12:30 a 13:30, ¿sí? Va a ir reglamentando. Después viene el hermano mayor y ha dicho, yo solo quiero sopa. Viene el otro hermano, ha dicho, bueno, entonces yo quiero sopa segundo. Y viene el hermano menor y nos dice, yo quiero, está bien, todos los días ya se han cogido, pero por lo menos el domingo yo quiero de segundo pique, ¿sí? Quizás de lo más grotesco el ejemplo, pero me sirve para interpretar que esto, ¿sí?, tiene que respetarse. Ninguna norma inferior puede modificar lo que dice la norma superior. Aquí ninguna modificada. Lo que ha hecho es ampliar, explicar más, quizás definir un poco más, ser más específico, pero de ninguna manera han ido modificando lo que dice el superior. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? Ahora sí les voy a poner el ejemplo con la normativa que tenemos. Acá tenemos el Código Tributario que ha sido creado con la Ley 2492, que es el Código Tributario, ¿sí? Nuestro Código Tributario, y este Código Tributario, por ejemplo, nos dice, cuando ustedes van a crear un impuesto, al margen de darnos procedimientos, normas de lo que hemos aprendido, quiero un poco aterrizar con los ejemplos, y nos dice, cuando ustedes vayan a crear un impuesto, ¿sí?, necesariamente tienen que hacerlo mediante ley. Y nuestro artículo siguiente justamente nos dice, solo la ley puede crear impuestos, ¿sí? Entonces nos dice primero, aquí ya el Código Tributario nos dice, si ustedes quieren crear un impuesto, tienen que hacerlo a través de una ley. Si lo crean mediante un decreto supremo, no sirve. Mediante la resolución, no sirve. Tiene que ser mediante una ley que se cree el impuesto. Y es aquí la ley 843, que crea el sistema tributario boliviano, ¿sí? Nos crea el sistema tributario boliviano y aquí tenemos el IVA, tenemos el IT, tenemos el IUE, ¿no? O sea, los distintos impuestos, ¿sí? Tenemos el IT, el RC-IVA, etcétera, etcétera. Entonces, hay una ley que nos crea. Además, nos dice que esta ley, cuando está creando, debe definir algunos aspectos básicos en la ley. Como por ejemplo, debe definir, dice necesariamente, el hecho generador. En la ley tiene que estar definida cuando se crea un impuesto, ¿cuál es ese hecho generador? ¿Qué va a dar lugar al impuesto? Tiene que determinarse la base imponible del impuesto, es decir, sobre qué se va a pagar el impuesto. Debe estar definido, dice, la alícuota o las alícuotas que se van a cobrar. Deben estar definidas, además, quién va a ser el sujeto pasivo, quién va a pagar el impuesto. Mínimamente, estos 4 aspectos, mínimamente la ley debe definirlos. El resto va a poder reglamentarlo como así lo ha hecho la mamá, los hermanos, ¿no? Pero cuando se crea un impuesto, acá en nuestro sistema tributario dice, mínimamente defínanme estos aspectos. Y si van a modificar algo, tiene que haber una ley del mismo rango para que pueda modificarla, si no, no puede modificarla. La mamá no puede cambiar y decir, no todos vengan a almorzar, o van a decir, todos vengan a cenar, no. Estás respetando lo que dice. Entonces, cuando se crea la ley, se definen esos aspectos. ¿Qué va a hacer el decreto supremo? Va a ser un poco como el hermano mayor, ¿no? Que nos ayuda a decir, bueno, yo quiero todos los días, quiero sopa. Entonces, vamos a tener aquí decretos supremos que nos van a reglamentar lo que dice cada uno de estos impuestos. En el caso del IVA, por ejemplo, ya tenemos el decreto supremo 21.530, que es el decreto supremo referente al IVA.
¿sí? Tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 24051, que es referente al IUE. Y así sucesivamente tenemos varios decretos supremos que nos van a ir a reglamentar el impuesto. ¿Sí? Ahora, tenemos resoluciones que van a reglamentar sin que modifique el decreto supremo. Está ahí el hermano del medio, por ejemplo. ¿Sí? Que vamos a tener resoluciones normativas de directorio, resoluciones que nos va generando la administración tributaria. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la resolución normativa de directorio, la 10.002116. Es el sistema de facturación virtual que actualmente estamos viendo. ¿Qué me está reglamentando? Ah, aquí me está reglamentando respecto al IVA. ¿Qué me está haciendo respecto al IVA? Me está diciendo respecto al sistema de facturación virtual. Entonces, esta resolución normativa de directorio, por ejemplo, me está definiendo, aquí me han creado el impuesto, el IVA, que va a gravar, el decreto supremo que me va a ampliar, y entre ellos, por ejemplo, dice que se debe generar una nota, por toda venta debe generarse una nota fiscal, y por las compras vamos a generar un crédito fiscal, ¿no? Entonces, aquí, con la resolución, nos especifica cómo tienen que ser esas facturas, cómo se tienen que dosificar, qué clase de facturas hay. Es como el hermano menor, ¿no? Yo quiero pique, ha sido bien específico, pero no está cambiando lo que dice la norma superior. Siempre vais respetando lo que dice la norma superior, ¿sí? Por favor, no sé si queda claro con esto lo que es la prelación normativa o tienen alguna consulta. No, Liz, está claro. Ok. Bien, vamos entonces continuando y revisamos el artículo 6 del Código Tributario, que nos habla respecto a principios de legalidad o reserva de ley. Se van a dar cuenta que en este artículo prácticamente compila todo lo que dice nuestro Código Tributario. Básicamente va a compilar lo que dice nuestro Código Tributario. Y este artículo empieza y nos dice, solo la ley puede. Solo la ley puede, dice. ¿Qué puede hacer la ley? Solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos. Asimismo, nos va a definir lo que dice, lo que es el hecho generador. Nos va a definir lo que es la base imponible. Nos va a definir la alícuota y nos va a definir el sujeto pasivo. ¿Sí? Fíjense, solo la ley puede crear, modificar o suprimir tributos. Aquí hemos visto y hemos dicho que la ley 843 es una ley la que ha creado estos impuestos. Y si vamos a cambiarlos, vamos a modificarlos, tiene que haber otra ley del mismo rango para que pueda cambiarse los mismos. ¿Sí? Va a haber otra ley con la que puede cambiarse los mismos. ¿Sí? Entonces, va a crearse un impuesto con una ley. Quieren modificar la alícuota. Por ejemplo, si quisieran modificar la alícuota del IVA, tendría que haber otra ley que diga, se modifica la alícuota del IVA. No puede haber un decreto supremo que diga, modificamos la alícuota, porque es una norma inferior. ¿Sí? Entonces, si quieren modificar estos 4 aspectos básicos, que es hecho generador, base imponible, alícuotas y sujeto pasivo, tiene que haber una ley que la modifica. No puede ser otra norma. Suprimir tributos. Así como se ha creado el IVA con un impuesto, con una ley, tendría que haber otra ley que diga se deja sin efecto, se suprime este tributo.
¿ya? Como ha existido, por ejemplo, la ley 1606, ¿ya? Que es la ley que modifica la ley 843, que en su momento creó el impuesto a la renta presunta de empresas y dijo, ya no existe ese impuesto y en su lugar va a entrar lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Sí? Entonces, es la misma normativa la que va a ir a especificar si va a modificar, si va a suprimir. ¿Sí? Además, ¿qué nos dice este artículo? Nos dice que excluye hechos económicos. Sí, va a excluir hechos económicos. Es decir, aquí hay diferencia entre lo que es exclusión y exención. ¿Sí? No es lo mismo decir exclusión que exención. ¿Por qué no es lo mismo decir? Me voy a hacer un ejemplito. Voy a suponer que todo esto es el marco normativo del IVA. Ya, supongo que esto es todo el marco normativo del IVA. Ya, este es mi impuesto. Aquí está definido el sujeto pasivo, el hecho generador, la obligación tributaria, etc. Todo esto es el IVA. Obviamente esto está dispuesto en la ley 843 y el decreto supremo, hemos dicho, el 21530. Pero, ¿sí? Aquí nos define quiénes van a pagar, quiénes no van a pagar. Entre ellos, por ejemplo, nos define y nos dice en el caso del IVA, van a pagar 4 grandes actividades. Venta de bienes muebles, prestaciones de servicio, importaciones definitivas y arrendamientos financieros. Y ahí está la mayor parte, vamos a profundizar eso cuando veamos el IVA, ¿sí? Pero fuera de estos, que me está diciendo la venta de bienes, prestaciones de servicio, me dice además importaciones definitivas, me dice arrendamiento financiero. ¿Sí? Me está definiendo qué actividades van a estar grabadas, cuál es mi hecho generador. Pero hay algunas actividades que ni siquiera las toma en cuenta el IVA, que no están grabadas por el IVA. Como ser, por ejemplo, los intereses financieros. Esos intereses financieros están fuera del IVA. No están aquí adentro. Fíjense, la misma ley los excluye, los saca como hechos económicos. Por lo tanto, los intereses financieros no están alcanzados por el IVA. No están aquí adentro, sino están fuera. A eso se refiere cuando hablamos de exclusiones, ¿sí? También la misma ley dice, cuando se crea el impuesto, tiene que definir, otorgar y suprimir exenciones, deducciones o beneficios. ¿Qué quiere decir con eso? Otorgar y suprimir exenciones. Quiere decir, acá por ejemplo hemos dicho, está grabado la venta de bienes, prestaciones de servicio, importaciones definitivas y arrendamientos financieros. ¿Sí? Pero de aquí, de importaciones definitivas, está grabado, pero por alguna razón va a liberar y dice, van a estar exentos lo que son las importaciones bona fide, que son importaciones de buena fe. Hay diferencia, ¿no ve? El excluyente, el no alcanzado, es que ni siquiera la norma lo toma en cuenta como ser los intereses financieros. En cambio, la exención significa que lo graba, pero por alguna razón, ya sea de oficio o a solicitud de parte, eso lo define la misma ley, también lo va a liberar, cumpliendo de repente algunos requisitos básicos, le va a pedir que cumpla algunos requisitos y lo va a liberar, pero estaba grabado y lo libera. En cambio, en las exclusiones ni siquiera los toma en cuenta.
¿Ya? No sé si, por favor, se entiende lo que es exclusión y exención. ¿Se Se entiende, entiende? licenciada. Sí, se Ok. entiende. Sí. Ahora, búsquenme en qué artículos habla respecto a exenciones. Busquen en su código tributario en qué artículo me habla de las exenciones. En el 19. ¿En qué artículos habla? Tienen su En el código a la mano, 19. ¿verdad? Sí, Lisa. En el 19, A ver, busquen. artículo 19, dice. Artículo 19. Fíjense, en el artículo 19 nos habla de lo que es una exención, ¿sí? Y nos dice, por ejemplo, la exención es la dispensa de la obligación tributaria que está establecida por ley, ¿no? O sea, la misma ley hemos dicho que va a ir creando. Además, también nos establece que la misma norma va a establecer ciertos requisitos o ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso del IUE nos dice, para instituciones del Estado no necesitan hacer, o sea, los grava, pero nos dice, no necesitan hacer trámite y automáticamente basta con ser institución del Estado, los liberamos. Pero las instituciones sin fines de lucro, los voy a liberar bajo una condición de que ellos tramiten su resolución de exención. Entonces, a veces va a poner condiciones y a veces no va a poner esas condiciones, ¿sí? Nos habla a partir de cuándo está vigente una exención, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto está definido. Cuando hablábamos de hecho generador, ¿en qué artículo está la definición de hecho generador? En el Artículo 16, 16, dice. Artículo 16, ¿sí? Nos dice que el hecho generador o el hecho imponible es aquel presupuesto, ya sea de naturaleza jurídica o económica, que va a configurar cada tributo. Y cuando nace la obligación tributaria. ¿Qué había sido la base imponible? ¿En qué artículo está? El artículo 42. 42. Artículo 42. Nos dice que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud que es definida mediante ley para la aplicación de tributos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener bases imponibles que puede estar definida sobre un importe, como en el caso del IVA. Las ventas netas, nos dice, ¿no? Se va a gravar sobre las ventas netas. En cambio, podemos tener como el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y nos dice sobre el valor del inmueble. O como en el caso del ICE, por la cantidad de litros vendidos. ¿Se dan cuenta? Va a definir cuál va a ser esa base imponible sobre la que vamos a calcular. ¿En qué artículo está la alícuota? 46. ¿En qué artículo? 46. 46. 46. ¿Sí? En el artículo 46. Entonces, ahí nos define y nos dice que la alícuota es el valor fijo o porcentual que se debe aplicar sobre la base imponible. ¿Sí? En el caso del ICE, por ejemplo, nos dice, va a costar tantos pesos por cada litro vendido, o va a costar tantos pesos por cada unidad de cigarrillos vendidos. Entonces, ya está definido. ¿Sí? ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? ¿En qué artículo están sujetos pasivos? en el 22, licenciada. En el En el 22, licenciado. 22, ¿no? En el artículo 22
El artículo 22 que nos habla y nos dice que son los contribuyentes o sustitutos quienes cumplen la obligación tributaria. Fíjense, cada uno de estos conceptos que estamos leyendo en el artículo 6 los tenemos desglosados en nuestro Código Tributario. Este artículo es uno de los, para mí, que compila todo lo que se define, ¿sí? También nos dice condonar total o parcialmente, o sea, si no vamos a pagar, nos van a perdonar. También la ley tiene que salir para condonar total o parcialmente el pago de tributos. Intereses y sanciones. ¿Sí? Las gestiones pasadas ha habido varias condonaciones. ¿Sí? En algunas de ellas han condonado solamente los intereses, en otras han condonado intereses y mantenimiento de valor. Entonces, tiene que haber pero una ley que efectúe esta condonación. No puede ser un decreto ni una resolución cuando nos hablan de condonación. Busquen dónde, en qué artículo nos habla de condonación. El 58. En el 58, a ver, vamos a ver qué dice el 58. La condonación es una forma de extinción de la deuda tributaria, por si acaso, ¿no? Dentro de las formas de extinción de la deuda tributaria está lo que es el pago, la compensación, la confusión, la condonación, la prescripción. Y en la condonación nos dice, se podrá condonar total o parcialmente solo de acuerdo a una ley. Además, esa ley tiene que ser de carácter general, no puede ser, a mí me cae bien, no sé, el gerente de la Cámara de Industria, y solo a él le voy a perdonar. No, tiene que ser a todos, es decir, a todos los contribuyentes, no se puede condonar a determinado sector, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. También nos dice, va a establecer procedimientos jurisdiccionales. Va a definirnos dentro del mismo Código Tributario algunos procedimientos. A ver, busquen algún procedimiento que encuentren. Dicen, está bien, procedimientos tributarios administrativos, procedimientos tributarios jurisdiccionales. Perdón, ¿me repites? Procedimientos tributarios administrativos y procedimientos tributarios jurisdiccionales. Ya, ¿en qué artículo está eso? En el 74. En el 74. Vamos a revisar el 74.
Ya, acá nos habla de que tenemos dos tipos de procedimientos, ¿no? Los procedimientos administrativos, que es en la vía administrativa, y los procedimientos jurisdiccionales, que es en el juzgado, ¿sí? Pero más específico, a ver, búsquenmelo algún procedimiento que me diga cómo tengo que hacer las cosas. Búsquenmelo algún procedimiento. Dicen en el artículo 76, ¿está bien ahí? Artículo 76. 76. Vamos a ver qué dice el 76. Ya nos habla de la carga de la prueba, ¿sí? El artículo 76 nos dice en los procedimientos tributarios administrativos, quien debe hacer prevalecer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos. Más que un procedimiento, ¿de qué nos está definiendo, no? Si alguien quiere hacer valer lo que le corresponde, dice, debe presentar la prueba, ¿no? Esto es más, pero un concepto. A ver, búsquenmelo, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento para sancionar falta de emisión de notas fiscales? O mejor, busquen cómo se impugna ante la autoridad de impugnación tributaria. A ver, en qué artículo está lo que es impugnación ante la autoridad de impugnación tributaria? El recurso de alzada. Busquen dónde está el recurso de alzada. En el 143 dice. El 143. Vamos a ver el 143. Nos dice recurso de alzada, ¿sí? Y nos dice contra qué actos administrativos se puede interponer un recurso de alzada. Y también tenemos el recurso jerárquico y nos dice cuándo debemos interponer el recurso jerárquico, ¿sí? Fíjense, y el contencioso administrativo en el 147 nos dice cómo podemos interponer un contencioso administrativo. Entonces, este código tributario tiene varios procedimientos. Si ustedes leen, por ejemplo, en este momento, váyanse al artículo 100 del código tributario. ¿Qué dice el artículo 100? ¿De qué nos habla el artículo 100 del código tributario?
El ejercicio de la facultad. Del ejercicio de las facultades de la administración tributaria. ¿Sí? Ahí nos dice, por ejemplo, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son los procedimientos que puede seguir? Puede pedirle información al contribuyente, puede inspeccionar sus oficinas, puede realizar, dice, requerimientos a entidades públicas, ¿sí? Y además nos va a ir definiendo cómo va a realizar cada una de sus actividades de control, verificación y fiscalización. Si ustedes se van al artículo 104, ahí tengo el procedimiento, por ejemplo, de fiscalización. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer cuando estoy haciendo una auditoría tributaria? ¿No? Entonces, este código tributario básicamente nos va a dar una serie de procedimientos que nosotros tenemos que seguir, una serie de procedimientos con los que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Asimismo, el código tributario nos va a definir y nos va a establecer, permítanme compartir la pantalla un ratito. Dice, va a tipificar los ilícitos tributarios. Y establecer sanciones. Rápidamente lean ilícitos tributarios. 5 minutitos, léanmelo, ilícitos tributarios.
Sí, Licen. Ya. A ver, ¿qué nos dice respecto a los ilícitos tributarios? Nos dice que los ilícitos tributarios se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son? Contravenciones y delitos. Contravenciones tributarias se dividen en lo que son contravenciones y se dividen en delitos. ¿Sí? Los ilícitos tributarios se dividen en dos, en contravenciones y en delitos. ¿Cuáles son las contravenciones? ¿Cuáles son las contravenciones? Creo que ni han buscado. Buenas tardes, Licia. Sería la omisión de inscripción en los registros tributarios. Ya, la omisión de inscripción, ¿no ven? La omisión en la inscripción, es decir, no inscribirse dentro de los registros tributarios. Ya, perfecto. ¿Qué más? La no emisión de factura. La no emisión de facturas también es considerada como una contravención. Después, La omisión de pago. la omisión de pago. Quien no pague o pague de menos, nos dice también comete el ilícito de contravención. Después, El contrabando. el contrabando. Sí, está clasificado también como omisión de pago el contrabando. ¿Y cuáles son sus sanciones? Multas, clausuras, pérdidas de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias. Correcto, ¿no? Entonces, dice, sobre todo en contravenciones, la sanción es pecuniaria, ya sobre todo es pecuniaria, ¿no? Y nos dice que vamos a tener una multa por incumplimiento de 50 UFBs hasta 5.000 UFBs. Y además, si tenemos algunas, por ejemplo, si éramos exentos del IVA o de algún impuesto, pues podemos perder esa prerrogativa si nosotros cometemos el ilícito de la contravención tributaria. ¿Sí? También define lo que son los delitos. Dentro de los delitos está la defraudación tributaria, la defraudación aduanera, la instigación pública a no pagar impuestos, la violación de precintos, el contrabando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que una contravención la tipifica la administración tributaria, es decir, la aduana, la alcaldía, el SIM puede tipificarlas. En cambio, el delito tiene que irse a la vía jurisdiccional, es decir, tiene que irse ante un juez penal que determine que ha habido un ilícito, se ha cometido un delito tributario, ¿no? Entonces tiene que irse necesariamente ante un juez y es un juez el que tiene que determinar. En nuestro país casi no se han dado mucho esto de los delitos, ¿no? Entrar a la cárcel, por ejemplo. Y además otra de las características de los delitos es de que al margen de la sanción económica tiene una sanción de pena de privativa de libertad, es decir, tiene que entrar a la cárcel. ¿Sí? Muy poco se ha dado en lo que es el delito, porque al ser de carácter personalísimo un delito, tiene que demostrarse que efectivamente uno ha realizado ya ese acto. Entonces, caso contrario, si no se demuestra, pues también no tiene ningún efecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si se rompe un precinto? Cuando nos han puesto clausurado y rompemos el precinto, eso se llama violación de precintos, que debería tener cárcel, ¿sí? Pero si yo voy, digamos, supónganse que hemos clausurado una tienda hoy día, le hemos puesto su precinto de seguridad y dice clausurado, ¿sí? Pero mañana vamos y vemos que no está el precinto, no puedo agarrar al dueño y decirle, usted entra a la cárcel y denunciarlo porque usted ha roto el precinto.
porque no podríamos demostrar de repente ha sido un empleado, una persona de la calle, ¿no? Entonces, además que otra de las características que tienen que cogerlos infragantis, es decir, tienen que verles para que pueda procesarse. Por eso es muy difícil lo de los delitos, ¿no? En nuestro medio, normalmente lo que sí se ha dado, hay algunas sentencias con penas privativas de libertad, es por la falsificación de facturas, ¿no? Personas que se dedican a falsificar, a vender facturas, pues esos han cometido ese delito y han sido algunos sancionados, digo algunos, obviamente no todos, pero cuando se los ha cogido, ¿no? Infragantis. ¿Ya? Entonces, por favor, lean todo lo que es ilícitos tributarios para la determinación. También dice establecer privilegios y preferencias para el cobro de obligaciones. Estos de establecer privilegios y preferencias también está dispuesto en uno de los artículos del código donde ustedes van a buscarlo, ¿ya? Ahí establece y dice, por ejemplo, en establecer privilegios y preferencias, ¿quién va a cobrar la deuda? Ante un posible caso de quiebra, por ejemplo, ya sea técnica o quiebra obligada. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿quiénes van a tener privilegios para el cobro de las deudas? Y nos dice, en todo caso, primero siempre va a ser lo que son los trabajadores, ¿sí? Su indemnización, su desahucio, ¿no? Entonces tenemos ahí primero. Después recién está el Estado y después recién están las demás instituciones, ya sean privadas, que puedan tener esas deudas. ¿Sí? Entonces establece quién en casos de posibles deudas y de posibles quiebras van a tener ese privilegio de cobrar las deudas, que está definido también en nuestro código. Y finalmente establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. ¿Ya? Hemos dicho que este código no solamente se aplica a lo que es el SIN, la alcaldía, sino también lo aplica la aduana. Al aplicarlo también la aduana, entonces establece regímenes suspensivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el RITEX, tenemos internación temporal con suspensión de tributos, para el caso, por ejemplo, de las ferias internacionales, ¿no? Entonces tenemos una serie de regímenes que temporalmente podrían suspender el pago de tributos, ¿ya? También eso está establecido en el Código Tributario. Si ustedes se fijan, cada uno de estos conceptos que hemos ido señalando en este artículo, prácticamente todo está en el Código Tributario, es lo que nos señala, ¿ya? ¿Dudas, preguntas que tengan? Bien, a mí me encanta mucho lo que es código tributario. Si se han dado cuenta, prácticamente en 2 clases hemos avanzado 6 artículos. Me encantaría explicarles todo a detalle, con ejemplos, pero lamentablemente no es parte de la asignatura. Yo tengo que tocar algunos aspectos simplemente para avanzar. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que, por favor, revisarme para la siguiente clase todo el código tributario y me hacen las consultas correspondientes, ¿ya? Bien, para el siguiente miércoles, por favor, ¿qué fecha es el próximo miércoles? 22 de septiembre, Luis. Miércoles 22 de septiembre deben realizar, ¿ya? Van a realizar un crucigrama. ¿Han resuelto alguna vez un crucigrama? Sí, ¿Han Luisa. hecho crucigramas? No, Ya. no, Me van Luisa. a hacer un crucigrama respecto a lo que es el IVA. Ya me hacen un crucigrama respecto al IVA. Denme un minutito, por favor. Un minutito, por favor, enseguida les doy el código. Un crucigrama
respecto al IVA, pero en las preguntas que me vayan a formular, por favor, tienen que incorporarme preguntas que esté tanto en el decreto supremo como en la ley. Hemos visto, por ejemplo, cuál es esa prelación normativa, ¿no ven? La mamá nos amplía mucho más lo que nos dice el papá o el hermano mayor, entonces, por favor, tómenme en cuenta también esos aspectos. Mínimamente para su crucigrama, mínimamente tienen que haber unas 20 preguntas. Porque como es amplio, para que nosotros vayamos practicando en ese crucigrama. ¿Ya? Le hice una preguntita. ¿Este trabajo que lo vamos a hacer solamente en cuaderno Me lo van a subir al en Classroom. Word? Si quieres lo haces en Word. ¿A mano o en...? Puedes hacerlo esta vez en computadora, pueden hacerlo, pero yo voy a agarrar y al azar les voy a preguntar por si acaso. Ya, licenciada, gracias. ¿Ya? Bien, vamos a quedar entonces aquí, por favor, y nos vemos la siguiente clase. Muy buenas tardes.